Dios le bendiga, bienvenidos, me alegro que hayan podido llegar en esta noche para el comienzo de este estudio a través de la palabra en un año. A la verdad que pues no sabía el nivel de reto que iba a ser el tratar de lograr algo como esto en un año, una vez a la semana, con una hora nada más disponible. Y mientras me preparaba para la clase de hoy, eh, de hecho me toca el libro de Génesis, por la mitad de la enseñanza que iba preparando, dije, yo creo que voy a tener que dividir esto en dos partes porque es mucha información, pero lo que usted va a ver es que nosotros nos vamos a enfocar, no lo voy a dividir en dos, va a ser una nada más, pero lo que usted va a ver es que nosotros no vamos a tocar detalles de ningún libro de la Biblia, es imposible hacerlo en una enseñanza. Pero lo que sí vamos a hacer es darle un panorama general de cada libro de la Biblia, tocando los puntos más importantes de esos libros, para que usted, cuando en su tiempo personal vaya a estudiar la palabra, pueda tener un mejor conocimiento de ese libro. Amén. Bueno, hoy, como le dije y como el apóstol le dijo, nos lanzamos en esta nueva jornada de estudiar la Biblia en un año. Y vamos a estudiar la Biblia, como ya han visto en el anuncio y se le ha mencionado, libro por libro, todos los miércoles de este año. Amén. Y como ya también saben que despedimos a los niños y a los jóvenes y los niños también estarán estudiando lo mismo. Lo mismo, si aquí hay padres, abuelos, tíos que tienen jóvenes o tienen niños que están viniendo, lo que usted está aprendiendo, ellos lo están aprendiendo al mismo tiempo, al nivel de ellos. Amén. Así que si usted quiere, como padre, como tío, como abuelo, y tiene un joven, un niño que está en esas clases, cuando llegue a su casa pueden hablar de la clase de esa noche en la semana también y discutirla, y podrán entenderse porque todos van a estar aprendiendo lo mismo. Amén. Así que vengan con toda la familia. Si no lo pudo hacer en esta noche, comience la próxima semana, porque así entonces podrán hacer eso. Ahora, yo no voy a ser el único que voy a estar dando estas clases los miércoles en la noche. Los pastores nos vamos a estar rotando en estas clases, pero entienda bien esto, de que aunque nos vamos a estar rotando, todos estamos usando el mismo libro. O sea, no nos vamos a salir del tema, nadie se va a salir del tema, todos vamos a estar usando el mismo libro, todos estaremos siguiendo la misma estructura y contenido del libro. Amén. Así que vamos a tener buen fundamento para lo que vamos a estar aprendiendo, y continuidad. Va a haber buena continuidad de un libro a otro, semana tras semana. El libro, como les acabo de enseñar, que vamos a estar usando, se llama A través de la Biblia en un año. Este es el libro. Está disponible en inglés también, Through the Bible in 1 year. ¿Okay? Está disponible en inglés y en español. Este libro se puede conseguir en Amazon, escrito por el doctor Alan B. Stringfellow. Si usted quiere, después de la clase o en algún momento que tengamos un break, pasar al frente y tomar la información del libro, lo puede hacer. Este libro está disponible, como les dije, en Amazon digitalmente. Si tiene Kindle y a usted le gusta leer los libros digitalmente en un Kindle o en un iPad, lo puede comprar digital o lo puede comprar así como lo tengo en papel. De cualquier manera, usted va a ver que el libro va a contener más información de la que le vamos a poder dar aquí en esta noche, porque nosotros aún con el libro tenemos que ser selectivos de las cosas que vamos a enseñar de cada libro de la Biblia. Amén. No es necesario conseguirlo, no tienes que conseguirlo, pues le vamos a estar dando, como ya algunos tienen, la guía del estudiante cada semana, donde por lo menos vamos a tocar algunos puntos más centrales. Si quiere más información, consígalo. Si no, no se preocupe. Creo que vamos a tratar de hacerle disponible las clases de cada semana. No sé si las vamos a poner en la plataforma de YouTube, en nuestro website. Vamos a buscar una manera de que usted tenga acceso. ¿Sí? Me están dando thumbs up.
allá atrás, las vamos a tener disponibles, si es posible, la misma semana, después de que demos la clase, en video y en audio, para que si en algún caso usted de verdad no pudo llegar, porque de verdad por emergencia no pudo llegar, eso no es para que se quede en la casa y diga como quiera la voy a escuchar en audio después y en video, no, es para que por si acaso no puede venir y estar presencialmente aquí, que entonces pueda no tenga que perderse esa clase y pueda mantener pues la continuidad de lo que se está enseñando a través del año completo. Amén. Amén. ¿Estamos todos aquí? Ok, le estaremos dando esta guía. Algunos, si no la tienen todavía, levanten la mano. Si no tienen la guía del estudiante, no la han recibido, levanten la mano y le harán llegar una. Yo sé que faltaba por hacer más copias, ya hicieron más copias, y si todavía faltan más copias, las haremos también. Así que levante la mano si necesita una de esas. Amén. Y lo más importante, entienda bien, es que usted a través de este estudio, lo más importante es que usted lea el libro de la Biblia que corresponde con la lección de esa semana. No es necesario tampoco de que usted lo lea. Si no tuvo tiempo para leerlo, está bien, no se pierda la clase. No diga no voy a ir porque no pude leer el libro. Como quiera va a entender lo que se va a estar enseñando en las clases. Venga, participe, escuche, aprenda, escriba y después váyase para la casa y lea el libro poco a poco si puede, para verificar todo lo que se ha enseñado y aún poder leer versículos bíblicos del libro en particular y capítulos importantes de ese libro que a lo mejor no pudimos tocar en la clase. Amén. Amén. Están ustedes muy calladitos hoy. No sé si están aquí, están cansados, no sé qué está pasando. Pero yo sé que no voy a predicar, así que no espero que usted salga de su asiento, brinque, alabe, levante las manos y corra por los pasillos. Pero sí espero que por lo menos interactúe un poco y me diga amén, gloria a Dios, aleluya, diga algo, para que sepamos que todos estamos despiertos, estamos aquí y estamos contentos y alegres de poder comenzar este estudio en esta noche. Amén. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, hablando de preguntas, puede hacerlas al final de la clase. Si de verdad la pregunta es sumamente importante para el momento, para interrumpir la clase, pues la interrumpimos, no hay problema, esto es una clase. Quiero que se sienta, como puede ver, que los formatos ahora de los miércoles son muy diferentes a un culto regular. Es una clase. Amén. Y tiene la oportunidad de hacer preguntas si las tiene. Si puede escribir su pregunta, escríbala para que no se le olvide cuando la tenga. Y al final yo me voy a quedar y los maestros que van a estar dando las clases se van a quedar un tiempo después de la clase para contestar todas las preguntas que usted pueda tener. ¿Está bien? Amén. Fueron 2 o 3 nada más otra vez que dijeron amén. Pero me quedaré aquí otra vez algunos minutos después. Muy bien. Vamos a comenzar el estudio de esta noche sobre el libro de Génesis. Vamos a entrar en lo que venimos. Libro de Génesis. Y Génesis, si no lo sabía, es el primer libro de la Biblia. Yo espero que lo supiera. Entonces le pido que abra su Biblia al primer libro de la Biblia, Génesis. En el primer capítulo, el primer verso, Génesis 1:1. Y este libro está usando la versión Reina Valera 1960. Así que es la que vamos a estar usando también para mantenernos en línea con el libro. No es porque sea la versión más ungida ni santa que las demás, porque no lo es, pero y no es la más correcta que las demás tampoco. Todas tienen sus cosas, pero sí es la que este libro utiliza. ¿Alguien levantó la mano? Vi que alguien levantó la mano. No, me equivoqué. No, ok. Reina Valera es la que vamos a estar usando 60. Génesis 1:1, ¿lo tienen? Dice la palabra del Señor así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo creo que todos nos sabemos eso de memoria. La palabra del Señor está bendecida. Entramos en la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia y comenzamos
la abrimos al primer libro de la Biblia y comenzamos a leer el primer verso de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiero que usted se fije en la primera parte del verso que dice en el principio. ¿Okay? En el principio. Entonces, no voy a entrar en detalles sobre la composición del libro y otras cosas de trasfondo histórico en detalle, pero porque estas clases no están diseñadas para darte o estas clases están, mejor dicho, diseñadas para darte un entendimiento general, no específico, ¿verdad?, de cada libro. Pero sí quiero que vean cuando dice aquí la Biblia, en el principio, el libro comienza así y de ahí es que saca el nombre. Génesis, en el principio, de ahí saca el nombre. Y el Génesis significa origen, principio o nacimiento. Y ahí es donde sale el nombre de Génesis para el libro, de ese comienzo del libro, en el principio. Y Génesis significa, ahí lo puede apuntar si tiene su guía de estudio, puede apuntar, Génesis significa origen, principio o nacimiento. Origen, principio o nacimiento. Si usted no llega a apuntar todo, pues al final también puede conseguir todo lo demás. Significa origen, principio, nacimiento. O sea, Génesis es el libro de comienzos. El comienzo de habla del comienzo de la creación, del comienzo de la humanidad, el comienzo del pecado, el comienzo de la redención, lo cual le llamamos la salvación. Génesis es el libro de comienzos y nos dice algo del principio de todas las cosas. Nos dice que en el principio creó Dios. En el principio creó Dios. Esto que nos dice, escuche bien, aquí en esta frase pequeña, esto que nos dice, no es una teoría humana, pero es un testimonio divino. Será un buen momento para decir gloria a Dios, amén o algo. Esto que nos dice no es una teoría humana. Cuando nos dice en el principio creó Dios, no nos está dando una teoría humana, nos está dando un testimonio divino. Esto que dice no es otra vez una teoría, es una declaración de una verdad divina. Es una declaración de una verdad divina. Y la intención o el propósito de una declaración divina no es dar información detallada para que se pueda hacer una investigación científica o para que se pueda comprobar la veracidad de lo que se dice. No, porque cuando leemos el principio aquí en Génesis de la creación, vemos que esta historia no nos define a Dios. No nos define a Dios. No nos dice Dios es y todo lo que Dios es. No nos define a Dios. No describe a la creación en detalle. No nos da una fecha específica de cuándo sucedió esto. Es una declaración divina. Y una declaración divina no se puede probar científicamente. Digo, puede que los científicos lleguen a comprobar ciertas cosas que ya la Biblia lo dice, pero la Biblia no lo dice porque se tiene que comprobar científicamente, porque es una verdad ya. Lo que Dios dice es verdad. Pero cuando hablamos de una declaración divina no es para que se pruebe científicamente. Una declaración divina es para que se crea por fe. Alguien diga amén a eso. Una declaración divina está supuesto a ser creída por fe. Hay que creerla por fe. Por eso es que dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos capítulo 11, el verso 3, dice:
por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, escuche bien, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a entender de que todo lo que vemos fue creado por Dios? ¿Por la ciencia? No. El autor de Hebreos nos lo dice, por la fe. Amén. No por la investigación científica, es por la fe. Entonces, cuando hablamos de una declaración divina, de una verdad bíblica, hay dos opciones que uno tiene en cuanto a las declaraciones divinas presentadas en la Biblia. O la aceptas o la rechazas. No hay otra. Puedes hacer una de dos cosas con una declaración divina de una verdad bíblica. O la crees o no la crees. Eso es todo. Creerlo es por fe. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3:3, le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, en otras palabras, solo el que ha nacido de nuevo por el Espíritu recibe, está diciendo Jesús, un corazón nuevo en el cual la fe para creer puede existir. Ahí. Entonces, cuando Génesis nos dice en el principio creó Dios, usted puede hacer todas las investigaciones científicas que quiera hacer. Usted puede hacer toda la apologética o apología que quiera hacer. Pero la realidad es que el que no cree no lo va a creer hasta que no haya sido nacido de nuevo por el Espíritu Santo y haya recibido un corazón nuevo de parte de Dios, y en su corazón Dios haya puesto el don de fe para poder creer las cosas que solamente se pueden creer por fe. Por fe. Amén. Por eso es que Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 2 verso 14, él dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir. ¿Cómo? Pablo dice, se han de discernir espiritualmente. Solamente es el hombre y la mujer espiritual que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo, que tiene un corazón nuevo regenerado por el Espíritu Santo y que Dios en él ha puesto una fe que puede creer cuando la Biblia hace una declaración tan loca como que en el principio fue Dios el que creó todo. Diga conmigo, es por fe que lo tenemos que creer. Y la fe es un don dado por Dios que se recibe al momento del nuevo nacimiento. Por eso San Agustín, un teólogo de la historia, dijo que la fe es un don divino que Dios le da a algunos, pero no a todos. La fe es un don divino que Dios le da a algunos, pero no a todos. Por eso es que no todos pueden creer. Y si le puedo decir algo a ustedes hoy, les puedo decir, para de estar peleando con tu compañero de trabajo y con aquellos a través de los medios sociales que estás tratando de pelear en contra de ellos para probarle verdades bíblicas. Porque no es hasta que el Espíritu de Dios haya hecho una obra nueva en ellos que van a poder llegar a creer también. No estoy diciendo que no les hables, no estoy diciendo que no les evangelices. Lo que te estoy diciendo es que no tienes que matarte tratando de pelear y discutir con ellos para probar algo que hasta que ellos no reciban la regeneración del Espíritu no lo podrán creer. Mejor puedes pasar tu tiempo orando por ellos que discutiendo con ellos, porque la Biblia es clara. Entonces, la fe es un don divino que Dios le da a algunos, pero no a todos. Y a los que se lo da son a los que Él ha llamado para la salvación y han sido salvos.
Entonces las declaraciones de verdades divinas en la Biblia solo se pueden creer por fe. Y si tú aceptas esta primera oración de la Biblia, tendrás poca dificultad aceptando toda la palabra de Dios. Porque ahí comienza. En el principio creó Dios. Si tú puedes creer eso, lo que sigue a través de la Biblia completa no se te va a hacer difícil aceptar. Y ahí es donde comienza. Entonces esa declaración de esta verdad divina, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, aunque no nos define a Dios, escuche bien, sí nos establece que Dios es eterno. ¿Por qué? Porque si en el principio creó Dios los cielos y la tierra y después vemos todo lo que en la lista Él crea y hace, pero lo único que vemos que nunca fue creado fue Él mismo. Entonces, aunque Génesis no lo define, nos da una declaración divina y nos establece algo de quién Dios es y nos muestra a través de esto de que nuestro Dios es un Dios eterno. Siempre ha existido. Es eterno. Es independiente de su creación. Cuando leemos Génesis y la creación, vemos Dios es independiente de la creación. Él no es la creación. Es independiente de la creación. Y es soberano sobre todas las cosas que ha creado y existen en la tierra. Entonces, cuando sabemos esto, cuando lo creemos, cuando lo aceptamos, podemos confiar de que todo lo que Él hace tiene propósito. Todo lo que Dios hace tiene propósito, incluyendo tu existencia. Entonces, ¿qué significa Génesis? Este es el primer punto. ¿Qué significa Génesis? Origen, principio o nacimiento. En otras palabras, todo tiene un principio en Dios. Todo. Todo. Menos el pecado. Todo lo bueno tiene un principio en Dios. Amén. Y por esto es que Génesis es importante. ¿Por qué es importante Génesis? Porque Génesis es la trama de la simiente de toda la Biblia y es citado aproximadamente 60 veces en el Nuevo Testamento. Eso también está ahí en su guía de estudio, lo puede llenar y lo puede poner ahí. Génesis es la trama de la simiente de toda la Biblia y está citado aproximadamente 60 veces en el Nuevo Testamento. Y Jesús mismo confirma su autenticidad en el Nuevo Testamento. Lo confirma en Mateo capítulo 5 del verso 17 al 20. Y apunte estos versos porque estos versos después usted los va a leer en su casa, no los voy a leer aquí. Mateo capítulo 5 versos 17 al 20 y Juan capítulo 7 del verso 21 al 23. Mateo 5 del 17 al 20 y Juan 7 del 21 al 23. Jesús aquí afirma la autenticidad. Ahora, cuando decimos de que Génesis es la trama de la simiente de toda la escritura, esto lo que significa es que en este libro se encuentran los principios fundamentales de todos los temas claves que se desarrollan a lo largo de toda la Biblia, como el de la creación y la recreación y las cosas que Dios hace nuevo. Fíjese bien en esto. La Biblia comienza con una creación, ¿verdad? Lo que sucede con la creación después del pecado, cómo se daña la humanidad y la creación por el pecado del hombre. Y termina en Apocalipsis. ¿Con qué?
con una nueva creación. El tema de la creación se repite, por eso es que el libro de Génesis, si usted presta mucha atención mientras lo va leyendo, se va a dar cuenta de que ahí se desarrolla el trama de la simiente de toda la escritura. O sea, significa que en el libro mismo hay muchos principios fundamentales de temas claves que se siguen desarrollando a través de la Biblia. El de la creación, el tema del pecado se repite una y otra vez y se sigue repitiendo. El tema de la redención y el pacto de Dios con su pueblo son temas que se siguen repitiendo y otros más. O sea, Génesis es el fundamento donde comienza la revelación progresiva de la obra redentora de Dios en Cristo Jesús. Ahí es donde se ve, en Génesis se ve la semilla de la revelación. Y progresivamente, a la medida que vamos leyendo el resto de la Biblia, vamos como la revelación de esas semillas que se presentan en Génesis van expandiéndose y van adquiriendo más información y más revelación. Amén. Por eso es importante el libro de Génesis. Entender Génesis nos ayudará a comprender aún, si lo podemos hacer de esta manera, nuestra identidad como creación de Dios. Nos ayudará a entender la naturaleza del pecado y la esperanza que podemos encontrar en el plan redentor de Dios para nuestra vida. Alguien diga amén y gloria a Dios a eso. Y con eso vamos a el primer break, que yo le llamo, de discusión en grupos. Únase con varias personas a su alrededor, sean 4, 3, 5, 6. Únanse con varias personas a su alrededor. Y en el guía del estudiante, usted va a ver que la primera pregunta en el guía del estudiante, en la guía del estudiante, dice: ¿qué significa para ti ser creado a imagen de Dios? Les voy a dar 5 minutos para que ustedes puedan discutir en su grupito qué significa para usted ser creado a la imagen de Dios. Tome su tiempo y ahí puede escribir cuando conteste lo que usted contestó. 5 minutos. Con las mismas personas a su alrededor, si quiere, con las personas que están cerca de usted, vírese, dése la vuelta, sonría, que Cristo los ama, conozca a alguien que no conoce, dele la mano y dígale: hermano, me llamo tal, mi nombre es tal, ¿cómo está? Muy bien, creo que le di 4 minutos, no sé, pero vamos a continuar. Dese vuelta, mire para acá, vamos a continuar con nuestro estudio. ¿Todo bien? ¿Ven? Ahora, si Génesis es el libro de comienzos, ¿verdad? La pregunta entonces viene siendo ahora, ¿qué es lo que comienza en Génesis? ¿Qué es lo que comienza en Génesis? Y en su guía del estudiante, usted va a ver ahí el tercer punto que dice que comienza en Génesis. Y lo primero que le dice es que el mundo creado es una de las cosas que comienza en Génesis, el mundo creado. Y esto se encuentra desde Génesis capítulo 1, del verso 1 al 25. Así que usted puede apuntar eso allí en el espacio que tiene en blanco al lado del mundo creado. Apunte la referencia para que después usted pueda tener eso para leerlo después. El mundo creado, Génesis del capítulo 1, verso 1 al verso 25. ¿Okay? Estamos hablando del principio de todas las cosas, el mundo creado. Este es el principio que comienza en Génesis, el mundo creado.
Lo segundo que comienza en Génesis es el hombre y la mujer. Y ahí puede poner en el blanco al lado de eso, Génesis capítulo 1, verso 26 y el capítulo 2 completo. Lo segundo que comienza en Génesis es el hombre y la mujer, la historia del hombre y la mujer. Génesis del capítulo 1, verso 26 al capítulo 2. Muy bien. ¿Están conmigo o voy muy rápido? Otra vez, si voy muy rápido, después al final pueden hacer preguntas o busque a alguien que le pueda ayudar a completar los blancos. Lo tercero que comienza en Génesis en la lista es el pecado, que podemos ver y aprender de él. El pecado nos dice cómo comienza el pecado, cómo es que entra el pecado en el mundo. Y esto se encuentra en Génesis capítulo 3 del verso 1 al 7. Génesis capítulo 3 del verso 1 al 7 nos enseña cómo comienza el pecado. En cuarto lugar, lo cuarto que comienza en Génesis es la promesa de la redención. La promesa de la redención. De Génesis capítulo, en realidad está en Génesis capítulo 3 verso 15. Génesis capítulo 3, verso 15. La promesa de la redención. Ustedes saben, ¿verdad? La promesa de la redención, que creo que es importante que la sepamos. Dice así en la Reina Valera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. O sea, le está hablando a la serpiente, ¿verdad? Y le está diciendo aquí cuál va a ser la consecuencia de lo que hizo. Y la consecuencia es que Dios está diciendo aquí hay una promesa de salvación. Dios está diciendo: yo no voy a dejar las cosas así. Las voy a restaurar. Voy a restaurar el mundo. Voy a restaurar al hombre y a la mujer. Voy a restaurar la creación. Todo. Lo voy a restaurar. Y ahí está la promesa. Esa es la semilla de la promesa. De la redención. Que luego y finalmente va a venir en Cristo Jesús. Donde se cumple la promesa de Dios para nosotros y por la cual hoy estamos aquí, por esa promesa cumplida en nuestras vidas. Gloria a Dios. Alguien que diga gloria a Dios por eso. Pero usted ve cómo el Génesis es cómo es el trama, ¿verdad?, de la simiente, cómo se encuentra la trama de la simiente. O sea, que comienzan las revelaciones bíblicas de los temas específicos. En este caso, el de la redención se encuentra en forma de una semilla. No nos dice mucho de la redención, pero ya nos da la semilla. Y a través de la Biblia, mientras usted siga leyendo, usted va a ver cómo esa revelación de la redención de Dios, de cómo Dios salva, se va desarrollando. Hasta que finalmente se cumple y se perfecciona la salvación de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces, en el libro vamos a ver que hay otras cosas que comienzan en Génesis que no se las voy a dar en esta noche porque no tengo el tiempo. En Génesis comienza la vida familiar, comienza la civilización, comienzan las naciones y comienza el pueblo escogido de Dios. Pero yo me voy a enfocar en estas primeras 4 que yo les acabo de dar. Como que comienza en Génesis: el mundo creado, el hombre y la mujer, el pecado y la promesa de la redención. Amén. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo comienza Génesis? Mirando primero la primera cosa que comienza en Génesis: el mundo creado. El mundo creado. Génesis capítulo 1, del verso 1 al 25. Usted conoce bien la historia. Si no se la sabe, pues léala en su casa. Pero usted ve cómo ahí nos da algunos detalles de la creación de Dios. O sea, aquí vemos cómo Dios trae orden del caos y lo declara bueno.
cuando crea lo que crea, lo declara bueno. O sea, por eso yo le dije al principio que en Génesis vemos el comienzo de todas las cosas, ¿verdad? Y que todo comienza con Dios, mero es el pecado. Porque Dios es el autor de todo lo bueno. Todo lo que Dios hizo, cuando usted lee Génesis, la palabra nos dice, lo hizo bueno. Y por eso es que nosotros nos equivocamos cuando cosas malas suceden y se le señalamos a Dios y le decimos, es la culpa tuya, Señor. Queremos echarle la culpa a Él por todas las cosas malas que nos suceden a nosotros y que suceden en el mundo. Y la realidad es que nosotros somos los cabezones que introdujimos el pecado en el mundo. Y eso es lo que nos dice Génesis cuando hablamos del comienzo del pecado. Vemos quién introdujo el pecado. Obviamente Satanás, ¿verdad? Lo introdujo. Pero ¿quién de ser humano lo introdujo al mundo? Adán y Eva, el ser humano, el hombre. Y si existe algún mal, lo que Génesis nos está enseñando, como la trama de la simiente en forma de semilla de la revelación del tema del pecado, es que ¿por qué existe el pecado en el mundo? ¿Esto es una clase? No estoy, esto es una clase. ¿Por qué existe el pecado en el mundo? Ustedes no me asusten, yo sé que ustedes se conocen la Biblia. ¿Por qué existe el pecado? ¿Quién cometió el primer pecado como ser humano? Thank you. Entonces el mundo creado, en Génesis vemos el inicio, el comienzo del mundo creado, de todo lo que existe y todo lo que hay. Cuando lo miramos a nuestro alrededor, todavía aún en el estado caído que hay, podemos decir qué bellezas hay en nuestro mundo, ¿sí o no? Qué bellezas hay en nuestra naturaleza, ¿sí o no? Qué lindas son las personas cuando las vemos, qué bonitas son muchas de ellas, ¿verdad? Cuando las miramos, cuando no se portan mal, cuando hacen lo bien. Hay cosas buenas en todo, ¿verdad? Mi padre decía, el que no tiene dinga tiene mandinga. Todos tienen algo bueno, y es porque cuando Dios nos creó bueno. Pero el pecado entró y comenzó a destruir todo lo que Dios había creado bueno. Entonces Dios es un Dios que nos dice en Génesis, trae orden al caos. Porque cuando leemos el principio aquí en Génesis capítulo 1, el principio creó Dios los cielos y la tierra dice estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces Dios del caos trae orden por medio de su palabra. Entonces Génesis nos enseña que Dios, por el poder de su palabra, puede traer orden, puede traer redención, puede traer salvación, puede traer cosas buenas de donde no hay nada. Dios trae orden del caos y todavía sigue siendo el mismo Dios que hace eso. Y lo que Dios hace, lo hace bueno. Amén. Entonces esto es importante saberlo porque nos muestra el poder y la sabiduría de Dios. Cuando nosotros vemos la bondad de Dios en su creación, entendemos de que Dios tiene buenos planes. Amén. Tiene buenos planes para el mundo, tiene buenos planes para tu vida. Dios tiene buenos planes para ti, para tu familia. Ese es el Dios que le servimos, y por eso es tan importante conocer la Biblia, estudiarla de tapa a tapa hasta los mapas, porque nos podemos equivocar de quién es Dios cuando no comenzamos a entenderlo desde el principio. Y Génesis nos establece el fundamento de la revelación de quién es Dios. Dios es bueno, siempre bueno. Tiene buenos planes para ti y para todo el mundo. Y eso es lo que Dios está tratando de hacer contigo y a través de ti. Alguien diga gloria a Dios a eso. Entonces, Dios tiene buenos planes y puede hacer cosas grandes y poderosas aún en medio del caos, aún en medio del desorden. No importa cómo esté nuestra vida y qué
que esté sucediendo. Si Dios lo pudo hacer con la creación del mundo, ¿cómo no lo podrá hacer en tu vida? El mismo Dios que pudo traer orden en medio del caos al principio de todas las cosas, puede traer orden a la vida tuya del caos que estás viviendo. Ese es Dios. Entonces, Génesis comienza con el mundo creado y esto es lo que nos enseña. Amén. Génesis también nos enseña el comienzo del hombre y la mujer. Nos enseña el comienzo del hombre y de la mujer. Génesis capítulo 1, al verso 26, verso 27, después lo puede leer. Capítulo 2 y el verso 7 nos habla de eso. Pero nos dice la palabra que fueron creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Amén. Fueron creados a imagen de Dios. Y esto lo que quiere decir es que cuando Dios crea al hombre y a la mujer a la imagen, a la semejanza de Dios, los crea de esa manera para que ellos puedan reflejar el carácter de Dios en el mundo. Dios le da la capacidad de ser su representante aquí en la tierra. Y eso es lo que Dios restaura en nosotros cuando nos convertimos y somos salvos en Cristo Jesús. Restaura esa imagen, comienza la restauración del hombre y la mujer que Dios intencionó crear el principio de todas las cosas. Dios comienza a traer otra vez y a desarrollar en nosotros el carácter de Él en nuestras vidas. Eso es lo que Dios está haciendo a través de la nueva creación en nuestras vidas por medio de Cristo Jesús. Él está volviendo a restaurar el reflejo de su carácter en nosotros. No siempre somos el reflejo bueno del carácter de Dios en nuestra vida. No lo reflejamos en nuestras relaciones, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. No lo reflejamos como debemos de hacerlo. Pero gloria a Dios que estamos siendo santificados y estamos en el proceso por el cual Dios está trabajando en nuestras vidas para poder sacar eso de nosotros y para que podamos vernos más como Cristo y menos como nosotros. Gloria a Dios a eso. Los esposos deberían de decir gloria a Dios y las esposas aún más todavía. Vemos el comienzo del hombre y la mujer que fueron creados a la imagen de Dios para reflejar su carácter y gobernar también sobre la creación. Y esto es importante saberlo porque ser hechos a la imagen de Dios nos da dignidad y propósito. Cuando tú entiendes esto, tú sabes de que Dios no te puso aquí en la tierra por cualquier razón. Todo lo que ha sucedido para traerte a ti hasta este punto ha sido Dios trabajando en tu vida con propósito. Con propósito. Él tiene un propósito contigo. Te creó para que reflejara su carácter, para que gobernáramos sobre su creación. Y por eso es que cuando Dios nos hizo de esa manera, lo hizo con propósito. Y eso lo tenemos que tener claro en nuestra mente, porque el saber eso, el tener ese conocimiento, nos ayudará a nosotros poder valorar a los demás en nuestra vida también. Nos ayudará a poder entender cuál es mi misión en esta tierra, en el lugar donde Dios me ha puesto, en la ciudad donde te puso, en la iglesia donde te puso, en el trabajo donde te puso, en la escuela donde te colocó. Hay un propósito de Dios con eso. Y cuando tú entiendes que tú tienes valor y dignidad y propósito en el Señor, tú puedes entender de que otros tienen valor aunque a veces no parece. Puedes entenderlo. Y puedes entender también de que tú tienes una misión para cumplir dentro del propósito de Dios aquí en la tierra. El propósito es reflejar a Dios en nuestras acciones y con nuestra vida. Que mucho hemos aprendido ya de Génesis y todavía estamos en el principio. Pero la palabra está llena de semillas de revelación.
de sabiduría, de entendimiento, que si solamente sacamos un tiempo en nuestras vidas diariamente, como sacamos para los medios sociales y para el Facebook y para ver todos los programas de televisión, si sacamos un tiempo para leer esta Biblia, los tesoros que hay de la revelación de Dios escondidos aquí, que nos ayudarán a nosotros a poder vivir de acuerdo al carácter que Dios intencionó cual viviéramos. En Génesis vemos el comienzo del pecado. Vemos el comienzo del pecado también. Génesis capítulo 3 del verso 1 al 7 pueden ver cómo se desarrolla esto y cómo entra el pecado en el mundo. Todos conocen la historia, ¿verdad? Cómo la desobediencia de Adán y de Eva lo que hizo fue romper la relación con Dios. Rompió la relación con Dios. Porque Adán y Eva, después de haber comido del árbol que Dios les dijo no coman, del fruto que les dijo no coman de ese árbol, el fruto de ese árbol, Adán, dice la palabra, y Eva, ¿verdad? Se dieron cuenta de que estaban desnudos, dice la palabra. ¿Y qué hizo Adán? Se escondió. Y Dios lo comienza a buscar. Adán, ¿dónde está? Y Adán dice, tuve miedo. ¿Qué pasó? Se rompió la relación. Había una relación que estaba en armonía. Había armonía en la relación entre el hombre y Dios. Había una conexión, una comunión continua. Por eso es que cuando el pecado se introduce, ¿qué hace el pecado en nuestras vidas? Nos aleja de Dios, ¿sí o no? Lo sabemos nosotros porque lo vivimos. Cuando nosotros fallamos, sea lo que sea que hagamos, grande o pequeño, que le faltamos el respeto a alguien, que dijimos algo que no deberíamos de haber dicho, nosotros lo sabemos. El Espíritu de Dios en nosotros comienza a traer convicción. Y nosotros sabemos cuándo hacemos mal. ¿Y qué es de las primeras cosas que comenzamos a hacer cuando le fallamos a Dios o pecamos? Nos comenzamos a alejar. Ya no queremos orar porque decimos es que yo no quiero ser hipócrita. Se rompe la relación. Se rompe. Cuando el pecado se introduce en la creación, en el mundo, como lo vemos, la desobediencia de Adán y Eva rompe la relación con Dios. ¿Y qué trae? Trae sufrimiento. El pecado trae sufrimiento. Y eso es lo que la palabra nos dice, de dónde viene el sufrimiento que vivimos en nuestro mundo, que vemos a nuestro alrededor. ¿De dónde viene? Viene del pecado que se inició con el ser humano, que primero rompió la relación con Dios y luego introdujo el sufrimiento. Y esto es importante saberlo para nuestra vida, que esta es la revelación en forma de semilla, porque después se sigue desarrollando a través de la Biblia y lo vemos como en el mismo Génesis, ¿verdad? El ser humano sigue de mal en peor, hasta que finalmente Dios decide volver otra vez a comenzar de nuevo. Porque el pecado y la maldad incrementaron, destruye, trae sufrimiento. Es importante saber esto porque este evento nos explica a nosotros el origen del mal en el mundo. Cuando usted piensa en esto, ¿de dónde viene el mal? Esta es la respuesta de la Biblia, de Dios, para el ser humano. ¿De dónde viene el mal? Viene de nosotros mismos. Nace en nuestros corazones. Explica el origen del mal en el mundo y la razón por la cual todos enfrentamos dificultades y muerte. Esa es la razón. También nos ayuda a ver nuestra necesidad de un Salvador. Cuando nosotros entonces vemos esto y lo entendemos en nuestra vida, de que el pecado nos aleja de Dios y trae sufrimiento, esto nos debe de llevar a decir entonces, ¿dónde puedo conseguir ayuda? ¿Quién me ayudará esta? ¿Quién me
salvará de esta? Y la respuesta de la Biblia es que hay un redentor, hay un salvador. Eso, el pecado nos debe de llevar a buscar de Dios, no alejarnos de Dios. Porque es en Él donde se encuentra la salvación, la restauración de todas las cosas. Y lo último que le voy a mencionar de lo que comienza en Génesis, no lo último de la clase de hoy, pero de lo último que comienza en Génesis, de lo que le voy a hablar es la promesa de la redención. Génesis capítulo 3, verso 15, ya se lo mencioné, ¿verdad? Donde Dios le habla a la serpiente. Cuando vemos aquí la semilla de la promesa de la redención, Dios promete un Salvador que derrotará el pecado y a Satanás. Dios promete, aleluya, en su palabra, promete un Salvador que va a derrotar el pecado y a Satanás. Alguien diga gloria a Dios. Aquí todos los que han pasado y están pasando por dificultades en la vida, todo, sea enfermedad, sea de dinero, sea de lo que sea, sufrimiento en su vida, todos deben de gritar un buen gloria a Dios ahora. Porque Dios ha prometido en su palabra un Salvador que va a derrotar el pecado y a Satanás, que inició el pecado, para que podamos vivir otra vez en el estado de bendición original. Aleluya. Y esa es la promesa que tenemos nosotros. Diga gloria a Dios. Esa es la promesa que tenemos para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestras próximas generaciones y para nuestro mundo. Es la promesa de Dios. La promesa de la redención. Y eso es importante saberlo porque esta es la primera promesa del Evangelio. La esperanza. Es la esperanza que vemos a través de toda la Escritura y finalmente culmina en Jesucristo. Esa promesa, por eso dice todas las promesas son sí y son amén en Cristo Jesús, porque en Él se cumplen las promesas de Dios. Nos asegura Dios por medio de su promesa que no nos abandonará. Eso son buenas noticias, porque a veces yo me siento que soy tan malo que no merezco el favor de Dios, ni la bendición de Dios, ni el perdón de Dios, ni la misericordia de Dios. Pero gracias a Dios que Dios es fiel, grande en misericordia. Y cuando Dios hace una promesa, Él cumple sus promesas. Él es fiel. Génesis me enseña eso, que Dios no abandona. Porque imagínate que comenzando en Génesis hace la promesa y todavía la humanidad sigue yendo de mal a peor, alejándose más de Dios, de maldad a maldad, incrementando en el mal, y Dios todavía sigue perdonando hasta que finalmente cumple su promesa en Cristo Jesús. Nos asegura que Dios no nos abandonará, que Dios no abandonará su creación y que siempre cumplirá sus promesas. Quiero que otra vez vuelva a su grupo. Y ahora la segunda pregunta de la aplicación en su guía de estudio. Junto con el grupo le voy a dar 5 minutos. Dice, ¿cómo puedes vivir con más confianza en las promesas de Dios? ¿Cómo puedes vivir con más confianza en las promesas de Dios? Cinco minutos y luego pasaremos a la última parte de la enseñanza. Muy bien. Vamos ahora a la última parte de la clase y cerramos con esto. La estructura
estructura de Génesis es importante saberlo porque cuando usted vaya a estudiar en su propio tiempo, usted va a poder por lo menos tener el concepto de la estructura del libro de Génesis completo y cómo se desarrolla. Y cuando miramos la estructura, voy a ir por encimita para esto porque lo importante es que usted simplemente tenga el conocimiento, ¿verdad?, de la estructura. La primera parte de la estructura de Génesis tiene que ver con 4 eventos principales, del capítulo 1 al 11. 4 eventos principales. Del capítulo 1 al 11. Y eso es lo que usted puede poner en el blanco al lado de esa sección de la estructura de Génesis, que es el número 4, la parte 1. Usted va a ver 4 eventos principales. ¿Okay? Ponga al lado de 4 eventos principales, ponga capítulos 1 al 11 de Génesis. Ponga al lado de 4 eventos principales, capítulo 1 al 11. ¿Okay? Y al lado de la creación, usted va a poner capítulo 1 al 2. Puede poner 1 al 2 nada más, no tiene que poner capítulo, ponga 1 al 2 de Génesis. Ahí es donde se encuentra el evento principal. Son 4 eventos principales. El primer evento principal de Génesis es la creación, del verso 1 al 2, del verso 1 al 2, ya hemos hablado de esto, donde Dios establece el orden y su propósito perfecto en la creación. Muy bien, y la creación revela la grandeza de Dios, su intención original, ¿de qué? De que exista armonía y bondad en el mundo. Dios es bueno. Y saber esto nos da una visión clara de la intención de Dios para la humanidad y para nuestra vida. Cuando el enemigo te quiera mentir y ponerte en la cabeza de que Dios no tiene buenos planes para ti, de que Dios no le interesa tu vida, tú puedes decirle con confianza, porque sabes la palabra de Dios: Satanás, tú eres un mentiroso. Dios tiene buenos planes para mí, porque su palabra me lo dice. La creación revela la intención de Dios para la humanidad. Y la intención de Dios para la humanidad es buena. Amén. El segundo evento principal en el libro de Génesis es la caída, ya lo dijimos. Y este se encuentra del capítulo, ponga ahí al lado de eso, del capítulo 3 al 4, ponga 3 al 4. El pecado, dijimos, ya entró en el mundo y afectó no solamente la humanidad, sino también afectó toda la creación. Eso es lo que nos dice la Biblia, todo fue afectado. Y la caída, entonces, cuando lo miramos de esta manera, nos explica nuestra separación de Dios y la causa de la maldad en el mundo. Pare de echarle la culpa a Dios por las cosas malas y entienda, el comienzo de la caída introdujo sufrimiento, todo el mal que existe. Entonces, cuando sabemos esto, que la caída del ser humano fue la que introdujo el pecado al mundo, nos separó de Dios, causó la maldad en el mundo, esto nos lleva a reconocer nuestra necesidad de reconciliación con Él. Necesitamos a Dios, diga conmigo, necesitamos a Dios. Nuestro mundo necesita a Dios, nuestros hijos necesitan a Dios más que nunca. Que el 2025 sea un año en el cual nosotros reconozcamos esto y lo busquemos a Él más que nunca en nuestra vida. Que lo entendamos claramente en nuestra vida, de que sin Dios no somos nada, de que solo en Él podemos recibir la bendición que tanto deseamos y anhelamos y buscamos. La caída es el segundo evento principal. Tercer evento principal es el diluvio, del capítulo 5 al 9. Y nos muestra el juicio justo de Dios, pero a la misma vez nos muestra su misericordia, porque preservó a Noé y a su familia. Dios es grande en misericordia. Y el diluvio es un recordatorio de la santidad de Dios. Que aunque Dios es bueno, aunque Dios es amor y es grande en misericordia, la palabra nos dice también es un Dios santo.
es santo. Entonces, nos recuerda el diluvio de la santidad de Dios. Estos son principios de revelación, semillas de revelación. Acuérdese que en Génesis vemos las semillas de la revelación de quién es Dios y cómo Dios obra con la humanidad y cómo se relaciona con el mundo y la humanidad. Entonces aquí vemos el principio de esta doctrina, ¿verdad? Y de esta verdad bíblica. Dios es ¿qué? Santo. El diluvio nos enseña eso. Nos enseña de que es santo, nos enseña de que es misericordioso. Es santo porque aborreció el pecado, ¿sí o no? Pero también da de su gracia para salvar a los que confían en Él. Entonces es grande en misericordia. Y tenemos que entender esos dos conceptos de Dios y no podemos separar uno del otro. Amén. Y el cuarto evento importante en Génesis es la Torre de Babel, que se encuentra en el capítulo 10 al 11. La Torre de Babel, que se encuentra del capítulo 10 al 11. Y esto, aquí vemos el orgullo humano, ¿verdad? Como el orgullo humano lleva a la confusión de lenguas y a la dispersión de las naciones. El ser humano otra vez, mire cómo se repite, ¿verdad? Las cosas del principio, porque cuando Adán y Eva pecan y comen del árbol que Dios le dijo que no comiera, ¿qué fue lo que Satanás le dijo a Eva? Dios sabe. Dios dijo que no comamos de este y él dijo, Dios no quiere que comas porque él sabe que el día que coman se convertirán, serán como él. Y ahí vemos el orgullo, ¿verdad? Que normalmente lleva al pecado. Y aquí otra vez se repite la historia cuando en el diluvio el ser humano, lo que nos enseña la historia es que el ser humano se une la humanidad en orgullo para tratar de llegar al nivel de Dios, para reemplazar a Dios, para ser como Dios. Porque es lo que el ser humano siempre busca hacer, es cómo puedo yo vivir mi vida sin tener que depender de Dios. Es lo que buscamos siempre hacer, independizarnos de Dios. Pero el diluvio nos enseña eso, que el orgullo en la humanidad lleva a la confusión y lleva a la dispersión de las naciones. Y este evento nos muestra cómo el orgullo humano se opone a los planes de Dios, pero también cómo Dios sigue en control y dirige la historia hacia su propósito redentor. A pesar de que el ser humano se levanta en contra de Dios, no importa las naciones y los poderosos y los grandes y los gobernadores y los líderes del mundo que se puedan levantar en contra de Dios y su iglesia, ninguno de ellos podrá prosperar porque Dios todavía está en control, sentado en su trono, y sus propósitos se cumplirán. Amén. Y ahí vemos los 4 eventos principales de la estructura de Génesis, en Génesis. Esa es la primera parte de la estructura. Amén. Y por último, ahora sí cerramos. La segunda parte de la estructura de Génesis, ahora no es 4 eventos, no son eventos, ahora son 4 personas principales. 4 personas principales. Abraham es el primero. Y se encuentra la historia de él del capítulo 12 al 23. Ponga al lado de las 4 personas principales, ponga de los capítulos 12 al 50. ¿Okay? Y después, al lado de Abraham, ponga del capítulo 12 al 23. Exacto. Abraham es la primera persona principal de Génesis. Es llamado por Dios. Y Dios establece el pacto con él primero, que después va a formar con una nación entera. Dios establece con Abraham el pacto que formará una nación de fe. Y esa promesa, ¿verdad?, de ese pacto se cumple con la iglesia. Hoy nosotros somos cumplimiento de esa promesa, somos hijos de Abraham por la fe. Amén. Abraham, entonces, cuando miramos esto y lo entendemos, es importante porque Abraham representa la fe en acción.
Abraham representa la fe en acción y de él podemos aprender mucho. Representa el inicio del pueblo de Dios. Y su historia nos enseña a confiar en las promesas de Dios como Él lo hizo. Incluso cuando no vemos el resultado inmediato. Usted ve como en Génesis, otra vez volvemos a la trama de la semilla. Como hay las revelaciones, comienzan pequeñas pero luego se van desarrollando a través de la Biblia. Y aquí podemos ver ese ejemplo. La historia de Abraham nos enseña a confiar en las promesas de Dios. Y así es que el pueblo de Dios tiene que vivir, como Abraham vivió por fe. Y a través de la Biblia seguimos teniendo una revelación mayor y mayor y mayor de cómo es que nosotros podemos vivir por fe. Pero Abraham es el comienzo. Nos modela la fe en acción. Y así es que debemos de vivir. La segunda persona principal es Isaac, del capítulo 24 al 26. Isaac es hijo de las promesas y su vida refleja la fidelidad de Dios. Dios cumple sus promesas. Amén. Cuando miramos la vida de Isaac nos recuerda de que Dios cumple sus promesas. Lo que prometió en el principio, ¿verdad? De que iba a haber un redentor desde la creación, desde la caída de la humanidad, hasta luego en la persona de Abraham, lo continúa con su hijo Isaac. Dios es un Dios generacional, cumple sus promesas. Y cuando nosotros miramos la vida de Isaac, eso nos debe de recordar de que Dios cumple sus promesas y de que su plan sigue avanzando a pesar de las dificultades que puedan haber en la humanidad. La tercera persona principal en Génesis es Jacob. El capítulo 27 al 36 vemos la vida de Jacob. Jacob, quien fue transformado en Israel, representa la gracia de Dios al cambiar vidas. Si Dios lo pudo hacer con Jacob, lo puede hacer con nosotros. Lo puede hacer con aquellos quienes amamos. Y Jacob nos muestra entonces que Dios puede usar incluso a personas imperfectas para cumplir sus propósitos. Nos enseña de que su transformación es un testimonio de la obra redentora de Dios. Alguien diga gloria a Dios a eso. Y esa revelación, esa verdad bíblica, otra vez lo seguimos viendo a través de la Biblia cómo se desarrolla. Dios, y nos muestra Dios, es un Dios que resucita a los muertos. Si resucita a los muertos, me puede cambiar a mí. Puede cambiar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Porque Dios es un Dios que transforma y Jacob nos enseña eso. Y por último, la cuarta persona principal de Génesis es José. Lo vemos del capítulo 37 al 50. Su historia nos muestra cómo Dios usa el sufrimiento para cumplir su propósito redentor. No es que Dios lo necesite. Dios no necesita el sufrimiento para cumplir sus propósitos. Acuérdese que el sufrimiento entra no por Dios, entra por el pecado. Pero nos muestra José de que Dios puede tomar el pecado que el hombre causa y el sufrimiento que trae y puede utilizarlo y cambiarlo para el bien. Dios es poderoso. Aleluya. La historia de José nos muestra cómo Dios usa el sufrimiento para cumplir su propósito redentor. Entonces José es un ejemplo de cómo Dios está presente. Él está presente en nuestras pruebas. Él está presente con nosotros en nuestras dificultades. Él está presente con nosotros en los momentos más difíciles y oscuros de nuestra vida. Podemos ver a través de la vida de José que Dios puede usar nuestras dificultades para su gloria y para nuestro bien al final. Alguien diga gloria a Dios. Póngase de pie ahí donde está.
Si puede, darle un fuerte aplauso al Señor. Les di los capítulos de José, ¿verdad? 37 al 50. ¿Ah? Jacob 27 al 36. Todo esto, Jeffrey, help me out, brother. Todo esto nos debe de inspirar a vivir con confianza y esperanza en el Dios que inició su obra redentora en Génesis y la completó en Cristo. Hoy debemos de salir de este lugar inspirados a vivir, vamos a vivir el 2025 con confianza y esperanza en el Señor. Porque nuestro Dios es el Dios que lo que inicia lo termina. Lo que comienza lo cumple. Lo que promete Él hace. Y para Él no hay nada imposible. Él puede tomar el caos del mundo y de nuestras vidas y meterse en el caos y traer orden. Y yo no sé si usted cree en ese Dios, pero hoy debemos de salir de este lugar confiados. Ese es el Dios que le servimos. Ese es el Dios nuestro. En Él hemos puesto nuestra confianza. Para Él no hay